Algo en nosotros sabe que tiene que haber más, así que tratamos de arreglarlo trabajando más duro, invirtiendo más tiempo para pulir el exterior y manejar nuestra imagen. Ajustamos nuestro comportamiento sin cambiar nunca el corazón. Pero la verdadera transformación no comienza con el esfuerzo, comienza con la renovación. Dios no comienza cambiando lo que hacemos, sino que comienza renovando cómo pensamos. Remodela la mente, restaura el corazón y realinea nuestros deseos. De la renovación viene la revelación. De la revelación viene la obediencia. Y de la obediencia viene una vida que refleja a Cristo en el mundo. Dios cambia cómo pensamos, transforma cómo nos sentimos e inspira en cómo vivimos. Esta es una vida transformada. Hermanos, hoy estamos en esta serie que estamos tocando en Romanos. Hoy también vamos a hacer un breve paréntesis. La semana pasada hablamos acerca de cómo la palabra de Dios mismo a través de su palabra transforma nuestras vidas. Y en esta tarde vamos a hablar también cómo Dios transforma nuestra vida por medio de la oración. Eso es lo que vamos a estar tocando en la tarde de hoy. Y de acuerdo a la historia, estamos remontándonos al siglo XVI, alrededor de 1560. Había un hombre que se llamaba John Knox. Este hombre era un predicador muy influyente. Él lideró en aquel tiempo el movimiento protestante en Escocia. Y para ese momento la autoridad era una mujer conocida como María Estuardo. Esta mujer era católica y veía a Knox como un gran peligro político y religioso. Y una de las frases que se le atribuye a esta mujer es la siguiente. Ella dijo, se dice que dijo: temo más a las oraciones de John Knox que todos los ejércitos reunidos de Europa. Era la posición de ella en cuanto a cómo veía a este hombre de Dios, y hacía referencia a que entonces le tenía ya mucho más temor a este hombre cuando oraba que incluso a todos los ejércitos reunidos de Europa. Y de eso vamos a estar hablando en la tarde de hoy, acerca de la oración. ¿Qué es la oración? ¿Qué involucra la oración? Y cómo entonces la oración es uno de los medios de gracia por el cual Dios trata con nosotros. Y vamos a recordar el pasaje, capítulo 12 de Romanos, versículos 1 y 2. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que continuamos haciendo referencia a los dos primeros versículos del capítulo 12 de Romanos. Estos versículos contienen muchísima enseñanza. Estos versículos están directamente relacionados con el día a día del cristiano. Estos versículos que acabamos de leer nos hablan de la entrega, de nuestra entrega para Dios. Nos habla de sacrificio, nos hablan de santidad, de entendimiento, de obediencia, de transformación. Y esto indica también que en medio de estas circunstancias en las cuales estamos tocando, nos dice que hay una vida, o que tenemos una vida con Dios que experimenta y aprende cada vez más acerca de su voluntad. Y todo esto que estamos hablando, sacrificio, entrega, santidad, entendimiento, obediencia, transformación, es la obra de la gracia divina de Dios. Es la obra de la gracia divina de Dios la que produce en nosotros un cambio que solamente Él puede hacer.
Así que por medio de Dios, por medio de su palabra y por medio de la oración es que somos nosotros transformados. Hoy vamos a estar hablando acerca de esto. Y el título del sermón en la tarde de hoy se ha llamado así: la transformación que proviene de Dios por la oración. La transformación que proviene de Dios por la oración. Ahora, principalmente el cambio que llega a la vida de un creyente es a través de la obra del Espíritu Santo, por medio también de la palabra de Dios, y entonces ahí comenzamos a tener disciplina y hábitos espirituales como lo es el hábito o el medio que Dios ha provisto, que se llama o denominamos la oración. Así que la oración en sí no es la fuente de poder. Entendamos que el poder viene de parte de Dios. La oración es la manera en cómo nosotros nos comunicamos con Dios, en cómo nosotros nos referimos o entablamos una conversación con Dios. De hecho, a los niños les enseñamos, ¿verdad? Aquí en la iglesia desde muy pequeños, orar es hablar con Dios. Así que la oración proviene, su poder proviene, es de a quién nosotros estamos orando. No de la práctica humana, no del hábito que se forma como que se hace a manera de meditación, pero lo que sí vamos a resaltar es que Dios utiliza la oración para transformar y para santificar al creyente. Y hoy traigo un pasaje también muy conocido con relación a la oración y que pienso nos va a ser de mucha utilidad porque es la manera en cómo Dios habla también a nuestras vidas en medio de la ansiedad o de las dificultades. Y mire que sabemos que nosotros padecemos por muchas cosas, y algo que causa la ansiedad en la persona es un campo de batalla. Algo que causa la ansiedad en la persona es dudas. Y Dios no quiere que nosotros vivamos en dudas. Dios no quiere que nosotros vivamos dentro de la incertidumbre, sino en la certeza de la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros, indiferentemente de las circunstancias por las cuales estemos pasando. Y ese pasaje se encuentra en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Si quieren lo ubican en su Biblia, lo marcan y también lo vamos a tener acá en pantalla. Y dice así, Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Con todo lo convulsionado que está el planeta hoy en día, vemos que estamos en una época marcada por la ansiedad, marcada por el temor y también por la incertidumbre. Pero la Escritura nos está diciendo o nos presenta un medio por el cual Dios sostiene, guarda y transforma nuestro corazón, el corazón de su pueblo. Y como aquí nos damos cuenta, hace referencia a poner nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Así que este pasaje nos está enseñando que la oración es de suma importancia también en nuestro diario vivir. Forma parte de lo que dice el versículo 1 también de Romanos 12, es nuestro culto racional, es decir, saber y tener totalmente asumir la responsabilidad de que diariamente dependemos de Dios. Pero aquí el pasaje nos está hablando de una condición humana y que el corazón humano está inclinado, nosotros estamos inclinados a ir hacia lo que es la ansiedad. Somos muy fáciles tenemos una percepción, una inclinación, mejor dicho, como lo digo, una inclinación muy fácil a caer en la ansiedad. Y aquí el pasaje nos dice, por nada
No nos dice en algunas circunstancias sí, en otras no. Dice, por nada estéis afanosos. Y el énfasis que se da acá es del poder darnos fuerzas, el poder darnos fortaleza, de que la ansiedad no gane la batalla, independientemente de cualquiera sea la cosa que estemos nosotros enfrentando. Ahora, la ansiedad es una experiencia de todo ser humano. Hay ansiedad por el futuro, no sabemos qué es lo que va a ocurrir el día de mañana. A veces tenemos los planes, unas perspectivas, o estamos en la incertidumbre. ¿Será que me van a decir que sí? ¿Será que me van a decir que no? ¿Será que esto va a ocurrir mañana? ¿Será que mañana va a dejar de ocurrir o lo otro? También entramos en ansiedad por la familia, circunstancias familiares de cualquier tipo, económicas, personales, de problemas. Luchamos con los muchachos, la educación, la crianza, y eso genera entonces, puede generar ansiedad. También hay ansiedad por la salud. Estamos velando por nuestro estado físico, queremos no contagiarnos de ninguna gripe que haya por allí ni nada por el estilo, y tratamos de ajustarnos de la mejor manera a nuestros hábitos alimenticios, pero la salud también crea ansiedad, el trabajo también crea esa ansiedad, y a veces sentimos ansiedad incluso en las cosas de la iglesia. Es decir, ¿qué irá a pasar? Don Dios, ¿qué está pasando en mi vida? Por favor, explícame por qué están sucediendo todas estas cosas a mi alrededor. Pero es que si yo estoy yendo a la iglesia todos los domingos, ¿por qué estoy experimentando estas situaciones? Y ahí todas estas cosas son algo que el corazón del ser humano tiene esa inclinación de caer en este tipo de experiencia. Pero la Biblia aquí no está negando o no niega que existan circunstancias difíciles. Estos versículos nos están enseñando qué hacer con ellas, qué hacer en medio de estas circunstancias. Y aquí la alternativa que nos da la Biblia no es negar los problemas, no es que se van a desaparecer como por arte de magia, sino que aquí la alternativa bíblica nos está diciendo que debemos de llevar todas estas cosas delante de Dios. Ahí comienza a cambiar el panorama. Ahí comienza a haber un cambio en mí con respecto a la ansiedad que pueda estar sintiendo. Y aquí vemos el medio ordenado por Dios. Nos dice que es la oración. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿A quién se las presentamos? A Dios. Se las decimos, hablamos con Él y ponemos todas estas cosas en sus manos. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dios sabe por cuáles cosas tenemos ansiedad, pero aún así Él quiere que nosotros las pongamos delante de Él. Es en la manera en cómo también la oración, Dios se comunica con nosotros, y en medio de todas estas circunstancias Dios va obrando en bendiciones en nuestra vida. ¿Cómo? Pues como lo vamos a ver acá, trayendo paz a nuestro corazón. Vemos que el principal ejercicio de la oración viene dado por la fe. Viene dado por la fe. Recibimos fe. Y es por medio de la fe que recibimos de parte de Dios, que es que nosotros entendemos y creemos en Dios, y por eso entonces dejamos todas nuestras cargas en sus manos por medio de la oración. Es de esta manera en la cual entendemos que la oración, como menciona también en este pasaje, el apóstol Pablo tiene 4 elementos. Hablamos de que tenemos comunión con Dios por medio de la oración. Usted sabe lo que es tener comunión con Dios por medio de la oración. Es que nos relacionamos con Dios directamente. Nos relacionamos con Dios de una manera íntima y personal. También nos habla de peticiones específicas cuando el versículo nos dice ruego. Cuando habla del ruego, está hablando de que en la oración nosotros colocamos peticiones específicas delante
de Dios. También es importante que en la oración y cuando estamos orando, también oramos dándole gracias a Dios, expresamos acciones de gracia. Y esta acción de gracia es reconocer la bondad de Dios, lo que Dios ya está haciendo y ha hecho en nuestras vidas, el cambio que Él está causando debido a su amor y a su misericordia. Es importante, hermanos, ser agradecidos. Y por último, también entonces presentamos nuestras peticiones. Así que la oración es el medio por el cual nosotros descargamos nuestras cargas en Dios. El Señor dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. A mí la Escritura dice: deja toda tu ansiedad sobre mí, dice Dios. Y ahí es donde debemos confiar en que el resultado de que cuando tenemos una vida de oración, en comunión con Dios, la palabra dice, el Señor dijo, enseñando, hablando acerca de la oración: pero tú entra a tu aposento, cerrada tu puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que oye en lo secreto te va a recompensar en público. La oración es algo íntimo que Dios responde. La oración es algo personal, es algo que ayuda a consagrar nuestra vida y a tener comunión con Dios. Y el resultado de orar de esta manera, y es el resultado que promete Dios en su palabra, es que trae a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, ¿qué? Trae paz. Trae paz. Muchas veces hemos dicho, la paz no es la ausencia de problemas, sino la tranquilidad, la calma en medio de ellos. Y claro, eso va a hacer que también entendemos como paz cuando estamos sin ningún tipo de problema, absolutamente, ahí tenemos tranquilidad. Pero la paz que habla la Biblia, la paz verdadera, no la paz que ofrece este mundo y que te hace buscarla en distintos métodos o distintas maneras, o te hace decir es que tú vas a tener esa ansiedad económica, se te va a quitar cuando seas multimillonario. Y enfócate en ser multimillonario. No, es que esa ansiedad que tú tienes de salud se te va a quitar cuando entonces hagas esto, aquello o lo otro y te olvides de Dios, sino que te vayas totalmente a depender de cualquier cantidad de cosas. Y así es que esta paz vas a tener nada más cuando aprendas a meditar y a respirar, y entonces el ser interno y el yin y el yang y el yong y el yung, todo eso se junta, se mezcla y te pones de cabeza y boca arriba y boca abajo, y ahí ya se te va, viene la sangre para acá, después va para los pies y se te quita. Y si no, vuelve a repetirlo cuantas 20,000 veces tenga, porque eso es lo que te va a dar paz. Y no ves que la gente insiste en eso. Es lamentable cuando Dios en su palabra nos indica: no, el resultado de que tú vayas a poder tener paz es comunión conmigo, una relación personal conmigo, y ora. El resultado que Dios promete por medio de la oración es que va a guardar nuestros corazones. Y aquí es algo importante que vemos. Aquí no está prometiendo que todas las circunstancias van a cambiar, sino que promete algo mayor, que Dios va a guardar nuestro corazón, nuestro ser, quiénes somos nosotros. Aquí la palabra guardar se usa para describir un fuerte, una guarnición militar que protege a una ciudad. De eso hace referencia a ese guardar nuestro corazón. Es Dios quien nos cuida, que nos guarda, que nos protege, como esa guarnición que no permite que nada vaya a afectar a la ciudad o al núcleo de la ciudad. Ese es el cuidado que Dios pone en nosotros para guardarnos de esa ansiedad y no penetre, no permee dentro de nuestro corazón y nos quite o nos robe la tranquilidad. Que las cosas que están afuera afectando nuestra vida, tratando de entrar, todas ellas, los pecados y circunstancias y tentaciones no puedan permear dentro de nuestro corazón para que tengan un efecto ahí adentro.
sino que esa fortaleza lo que hace es cuidarnos de todo lo que nos va a hacer mal que está afuera y va a ir transformando, guardando y sosteniéndonos Dios mismo en nuestro interior. Así que esta paz que Dios da protege el corazón, no solo el corazón, que son nuestras emociones, nuestros sentimientos, el ser, también protege nuestra mente, que es donde está el entendimiento, la razón, lo que nosotros pensamos, procesamos, lo que nosotros percibimos, ¿verdad? Y eso también, la oración protege nuestra fe, protege a la fe. Y quien hace esta obra posible es Cristo. Lo hacemos en Cristo, lo pedimos en Cristo Jesús. Es el único que trae paz a la vida de cualquier persona. ¿Por qué? Porque es el único que se ha entregado para resolver el problema que tiene el ser humano, y es el pecado, su naturaleza pecaminosa que lo separa o lo aparta de Dios. Y por lo tanto no puede estar en paz con Dios, no puede estar en paz consigo mismo porque no ha sido salvo, rescatado, no ha sido alcanzado por esa fe que le va a decir Dios, ¿verdad? Tú necesitas arrepentirte, no va a ser regenerado por el Espíritu Santo, sino hasta que en ese momento ocurra, la persona atienda a ese llamado, sea cambiado, transformado, proceda en arrepentimiento, entregue su vida y su corazón a Cristo. Y ahí comienza la transformación, el cambio que trae Dios para la vida de aquellos que han creído en Él por fe. Esa fe la coloca el Señor, esa fe es el llamado de Dios y esa fe se fortalece también por medio de la oración. Ya nadie nos va a poder arrebatar de sus manos, pero estamos llamados nosotros a permanecer, a perseverar en la oración. Y vemos al Señor Jesucristo diciendo también en su palabra, orad sin cesar. Deben estar con la guardia en alto, sí, leyendo la Escritura, aprendiendo de su palabra y también en la oración. Recibiendo de parte de Dios lo que Él quiere hablarnos a lo más profundo de nuestro ser. El mayor ejemplo de la oración lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que Él vivió confiando plenamente en el Padre. Y vemos el ejemplo que nos da el Señor en los evangelios orando al Padre. Vemos que era algo constante en Él para enseñarnos a nosotros que debe ser algo constante en nuestras vidas. Fíjese, el Señor oró antes de escoger a los apóstoles, a los 12 apóstoles. Dice Lucas 6, 12 y 13. Ahí también está la referencia. ¿Sí? Lucas 6, 12 y 13. Habla de la elección de los apóstoles. Esto también se encuentra en Mateo 10, el 1 al 4, en Marcos 3, 13 al 19. Por eso estoy dejando ahí las referencias entre paréntesis, ¿no? Anote allí y consulten la palabra. ¿Qué dice Lucas? En aquellos días Él fue al monte a orar. El Señor, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, toda la noche. Dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos, a todos los que estaban con Él, ¿verdad? Y dice, y escogió a 12 de ellos. Y de aquí en adelante es donde ellos reciben el nombre, estos 12 de los apóstoles. ¿Qué nos dice este versículo? ¿Qué nos enseña? Veamos, el Señor estuvo orando toda una noche antes de tomar una decisión importante. ¿Qué nos dice a nosotros? Antes de tomar una decisión importante, hermanos, debemos llevarla en oración a Dios. No apresurarnos, tampoco atrasarnos, pero debemos de buscar de la dirección de Dios para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios perfecta y agradable. Pero a veces queremos hacer lo que mejor nos parece y después entonces es que vamos a consultar a Dios si algo no salió como nosotros queríamos. Pero el asunto funciona al contrario. El ejemplo nos lo está dando el mismo Señor Jesucristo. Él oró antes
de elegir, sí, que él los llamó y vemos en la Biblia cómo los iba llamando, pero también habían otros seguidores de Jesús con él. Pero a los 12, cuando dijo estos son los 12, oró al Padre, a Dios, para tomar a estos 12 apóstoles. El Señor Jesús oró en momentos de suma presión. Tenemos la oración en Getsemaní. Antes de ir a la cruz, el Señor oró intensamente. Y ahí llamó a 3 de sus discípulos. Llamó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo para que fuesen con él. Mateo 26, 36 al 39. Jesús ora en Getsemaní. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y le dijo a sus discípulos, sentados aquí. Estaba con su grupo. Dice entonces, entre tanto yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Es algo que padecemos como personas y el Señor lo entiende. Ahora, ¿qué dice? Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Le dijo a estos 3, quédense ustedes aquí, velen conmigo, vamos a orar, vamos a estar orando en este momento. Y entonces continúa el pasaje y dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso fue lo que hizo en ese momento el Señor, orar, sabiendo lo que venía. Después de todas estas cosas, dice que se turbó su corazón, que comenzó a entristecerse, se comenzó a angustiar. ¿Qué hizo el Señor? Oró al Padre y oró por la voluntad del Padre. Expuso delante del Padre su preocupación, pidiendo entonces que fortaleza recibió de parte de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que en las pruebas profundas, hermanos, deben llevarnos a la oración. Que de repente estamos pasando, usted y yo, por una prueba y lo que menos hemos hecho es orar. Y sabemos que estamos en medio de una prueba, pero en medio de la prueba, por más grande o pequeña que sea, siendo prueba, nosotros debemos orar. Y está con sumo gozo cuando estén dentro de diversas pruebas. Debe ser de gozo para nosotros, porque sabemos que Dios está tratando con nosotros para hacer algo mejor en nosotros conforme a su propósito. Y si en medio de la prueba tenemos falta de sabiduría, tengamos fe y pidámosla a Dios con fe, que Él nos las va a dar para poder atravesar por medio de cualquier prueba. Y decimos cualquier prueba porque nos dice Filipenses, por nada estéis afanosos. Por nada. Jesús oró a diario en el ministerio, en su ministerio. Él dice que frecuentemente la palabra se retiraba a lugares solitarios y a orar. ¿Qué nos enseña esto? Dice muy de madrugada, antes de que saliese el sol. Esto nos enseña, hermanos, que nuestra vida de oración, nuestra comunión con Dios debe ser constante, constante. Cuando dice la Escritura, orad sin cesar, eso se refiere en que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, a cualquier hora, tenemos acceso a Dios para orar, para hablar con Él, para referirnos a Él, para buscar de su ayuda. En cualquier instante, en cualquier momento, en cualquier lugar. Orad sin cesar. Orar sin cesar. ¿Qué se desprende esto? Que la confianza aumenta en Dios mientras el creyente va desarrollando una vida de oración. La confianza del creyente aumenta en Dios a medida que vamos orando. También Jesús enseñó algo fundamental sobre la oración. En Mateo 7, capítulo 7, versículos 9 al 11, que dicen
¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Dice, o si le pide un pescado le dará una serpiente. ¿No es mi Padre mejor que cualquiera? Estoy parafraseando ahora, de los hombres que son injustos. ¿Cómo va a darnos Dios algo que nos va a causar mal o daño? ¿Cómo Dios no va a responder a nuestras necesidades? Claro que sí, lo va a hacer conforme a su voluntad, alineado conforme a su propósito. Y en medio de todas estas circunstancias entendamos que la respuesta que recibimos de parte de Dios es la que necesitamos. Que a veces sea la que no queremos escuchar, oír, que a veces sea la que no queremos recibir, pero entendamos, hermanos, y tengamos la confianza en Dios de que es la que necesitamos, porque Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Él ha salvado nuestra alma y Él está pendiente de nosotros como un padre cuida a sus hijos. Entonces dice, ¿qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan y le dará una piedra? Yo creo que no. En el caso que estamos exponiendo, ¿no? Del deber ser. Y dice, o si le pide un pescado le dará una serpiente. Aquí el argumento es claro. Si los padres, nosotros humanos, siendo imperfectos, damos buenas cosas para nuestros hijos, ¿cuánto más no nos va a dar nuestro Padre Celestial? Sí, hay que confiar en Dios, que a veces no lo entendemos del todo claro al momento. Más adelante lo vamos a entender. Pero en medio de toda situación, súplica y ruego, saber que Dios nos está escuchando y Él está actuando en nuestras vidas. Cuanto oramos, no nos acercamos a alguien frío, no nos acercamos a un gobernante que está distante, nos acercamos a un Padre que nos escucha, a un Padre que se compadece y un Padre que responde conforme a su sabiduría. Pero a veces podemos estar orando y ahí es donde también debemos nosotros de pedir a Dios ese discernimiento. Y aquí vamos a tomar en ejemplo esto de la piedra y del pan y de la serpiente y del pescado, porque a veces pensamos que vamos a recibir una respuesta de parte de Dios positiva y es negativa. Y es una respuesta, sí, yo muchas veces lo he dicho, ¿verdad? Y esto es algo muy, muy cliché, pero es bueno recordarlo, que las respuestas de Dios son a nuestras oraciones sí, no y todavía no. Son respuestas. Nosotros le respondemos a nuestros hijos sí, cuando sí está bien o sí se puede, pero no también es una respuesta. Y decimos no, cuando no se puede, porque sabemos que les va a causar un daño. Y decimos aún todavía no, porque o no están dadas las condiciones o hace falta algo más, pero más adelante va a darse la situación. Dios responde de esa manera. Pero a veces, tomando aquí el pasaje, a veces nosotros no nos estamos dando cuenta de que estamos pidiendo una piedra. Y aún así Dios nos va a dar un pan. Así nos estemos equivocando. Que el Espíritu intercede con gemidos indecibles por nosotros también cuando oramos. De que de repente dice la comparación entre la serpiente y el pescado. Es que tenemos la anguila que es muy parecida, ¿verdad? La serpiente, esa es la figura que se está dando acá. De repente estamos pidiendo algo que nos va a causar un daño y Dios no lo va a permitir. Incluso en medio de nuestra falla orando, Dios nos va a dar el pez. Pero podemos nosotros caer de repente por nuestra percepción y estar orando o pensando que necesitamos algo cuando en verdad nos está causando o nos podría causar un mal, sí. Vean la similitud, por ejemplo, de la piedra y el pan, ¿verdad? Hoy en día yo he visto unos videos por ahí por ejemplo, este vaso se ve tan real. Y yéndonos aquí a una comparación, digamos, inversa, pero para ver la ilustración. Y de repente yo veo que le hacen, y es una torta. Miren, muy fácilmente nosotros podemos ver una piedra que la disfracen de pan y le metamos un mordisco, ¿verdad? De la misma forma como vemos que esto
que parece un vaso, resulta ser una que no se puede comer, es una torta. De la misma manera podemos estar de cierta forma no muy claros en lo que quiere Dios o cuál es su voluntad, y estar también entonces orando de una manera distinta a lo que Dios tiene preparado. ¿Y por qué? Porque en esas circunstancias estamos poniendo por encima nuestros intereses y deseos, nuestros caprichos, antes de buscar de Dios. Y en ese tipo de circunstancias en que oramos así, estamos orando desde la ansiedad. No oremos desde la ansiedad. Oremos para que Dios trate con nuestra ansiedad. Oremos por nuestra ansiedad, no desde la ansiedad. Hermanos, la fe que pone Dios en cada uno de sus hijos es lo que hace que busquemos de Él. La fe que pone el Señor en cada uno de nosotros es lo que hace que busquemos de Él. Veamos los distintos en los evangelios, cómo vemos que las personas se acercaban a Jesús, porque allí estaba la fe que venía de parte de Dios y ellos sabían que Jesús era la solución. Es igual. Tenemos aquel centurión que se acercó y que dijo: el Señor, no he visto en Israel más fe que la que estaba en este hombre. ¿A quién se acercó? A Jesús. Vemos aquel paralítico con sus amigos. ¿A quién se acercaron por fe? A Jesús. Vemos a aquella mujer que se acercó también a Jesús, y aunque sea tocar el borde de su manto, ella se acercó por la fe que puso Dios en ella, y se acercó ¿a quién? A Jesús. Hermanos, si hemos recibido la fe para salvación, para regeneración, para restauración de nuestras almas, es por esa fe que nos hace ir hacia Jesús y no hacia otra cosa o hacia más nadie. Es la fe la que nos hace orar, porque es Dios quien está tratando con nosotros. Y de esta manera es que la oración transforma al creyente. La oración nos transforma a nosotros. La oración no cambia a Dios. Oramos a Dios, que todo lo sabe y que todo lo puede. Pero Dios usa la oración para cambiar nuestro corazón. La ansiedad entonces la convierte en dependencia. Dependencia del Señor, descansando en Él. El temor lo convierte en confianza. Donde antes yo tenía miedo, ahora yo estoy tranquilo y voy adelante, diferentemente de lo que esté pasando, porque mi confianza está en Dios. Y la autosuficiencia la convierte en humildad. Eso lo hace Dios por medio de la oración. Dios usa la oración para alinear nuestra vida con la voluntad de Él. Dios usa la oración para fortalecer nuestra fe. Dios usa la oración para recordarnos de su sabiduría. Ese es el cambio que hace Dios por medio de la oración. Para ir concluyendo, en un mundo que busca paz en muchas cosas, en un mundo que busca paz en el dinero, que busca paz en el éxito, en el control, en la fama, en la fortuna, en los logros personales, académicos, laborales o cualquiera que estos sean, en un mundo que busca la paz en todas estas cosas, la Escritura nos dice lo contrario, que la paz verdadera se encuentra solamente en Dios y que la oración es uno de los medios que Él le ha dado a su iglesia para experimentar esa paz. No como meditación, no como tranquilizar nuestra mente, como entrar en nuestro aposento, cerrada la puerta, orar a nuestro Padre que ve en lo secreto y Él responde a la oración en público. Esa es la oración de fe que salvará y sanará
a las personas. La oración que va a transformar a aquellos que se humillan delante de la presencia de Dios. La oración que desde un profundo arrepentimiento por el llamado de Dios le dice: sálvame, rescátame, transfórmame. No es que yo te hago mi Salvador, no, te ruego que me salves y me hagas tu hijo. Es Él el que hace todo. Por eso, hermanos, cuando la ansiedad toque a nuestra puerta, no la ignore, no la esconda, pero no la enfrentes solo. Llévala a Dios en oración, y su promesa es la que permanece, porque Él es fiel y justo. Él es verdadero, Él es certero. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que llévala a Dios, porque su promesa permanece. Y me dice su palabra, me dice Dios en su palabra, que la paz de Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Con esto terminamos. El poder de la oración no está en quien ora, sino que está en quien oramos, a quien oramos. Allí es donde está el poder de la oración. Bendito Dios y Padre Celestial,